Eh, Me gusta, sabemos que veo caras conocidas y caritas nuevas que también me gustan mucho. Aquellos que quieran ir prendiendo sus cámaras, les recomiendo que prendamos la cámara. La idea de la cámara prendida es poder tener una conversación entre todos. Eh, en la tarde de hoy, para aquellos que no lo conocen, invité a Bob Dunham, que es el fundador de nuestro Instituto de Liderazgo Generativo. Es nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro fundador, y como le digo yo, él es como el nacimiento del río. De toda esta corriente de líderes generativos que estamos construyendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Eh, hoy le pedí a Bob que habláramos de cómo construir nuestro futuro, de qué es eso de construir nuestro futuro, de qué es eso de tener el poder, la habilidad y de tener la confianza de saber que el futuro depende de nosotros, nuestro futuro depende de nosotros y cómo poder construirlo. Entonces, no voy a hacer más introducciones para que podamos estar con él, para que podamos aprovecharlo y podamos, si somos poquitos, pues que ustedes también puedan tener una conversación más cercana y poder preguntarle a él lo que necesitan. Como ustedes saben, estos espacios tienen traducción simultánea con Bob. En la parte de abajo de su Zoom van a encontrar un botón que se llama interpretación y ahí pueden elegir el idioma en el que quieren escuchar a Bob. Tenemos inglés, que es su idioma nativo, y tenemos español. Andrés nos está haciendo el favor de hacer la traducción el día de hoy, o está con nosotros el día de hoy. Andrés lleva ya casi 12 años traduciendo a Bob, así que es como si estuviera hablando el mismo. Entonces, pueden escoger ahí el idioma que necesiten y si quieren hacer una pregunta, simplemente entran, hablan el idioma en el que quieran y Andrés nos ayuda a hacer un puente de comunicación. Así que los voy a dejar ya en las manos de Bob. Bob, welcome y bienvenido para guiarnos en esta conversación. Gracias. Gracias. So let me say hello. Entonces déjenme decir hola, y a lo que nos invito que hagamos es que conectemos acá, a que hagamos estos 10 para que mostremos que estamos en nuestros cuerpos, para que sintamos que estamos juntos y que esto sea una conversación y no simplemente una presentación. Entonces, alístense para interactuar, para tener preguntas y respuestas a lo largo del camino y al final de esta conversación. Y voy a invitar a aquellos de ustedes que tienen sus cámaras apagadas, que si ustedes pueden y es apropiado para ustedes encender sus cámaras, que las enciendan, porque esta conversación es una en la que queremos poder conectar, en la que podemos podernos ver, sentirnos, porque esto es parte del dominio del liderazgo, pero también es del dominio de las relaciones. Y tengo una invitación para ustedes para una prueba muy seria de liderazgo. Y ustedes no sabían que iban a ser probados aquí, que les íbamos a hacer una prueba, pero quiero ver si ustedes pueden pasar esta prueba y es, ¿pueden ustedes tomar una respiración profunda y relajarse en la exhalación? Esto es de hecho una muy profunda práctica de liderazgo. De hecho es una práctica de vida muy profunda. ¿Y por qué es que eso es así? Porque vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado a vivir en nuestras cabezas. Se nos ha enseñado a simplemente andar por ahí con nuestros pensamientos, así que cuando estamos en una situación y algo pasa, entonces tenemos pensamientos y pensamos al respecto y de repente ya estamos desconectados, no estamos ni siquiera presentes. Es algo muy normal.
Pero pero poder tomar una pausa corta y tomar una respiración no es acerca de la respiración realmente. Es acerca de la relajación en la exhalación, de dejar ir todo aquello que quiere decir que estás en una conversación interna o tu distracción o tu sentimiento y simplemente hacerte presente. Esto es súper importante en los momentos de liderazgo. El gran desafío del liderazgo es que cuando somos gatillados como seres humanos, algunas veces ni siquiera estamos ahí. ¿Hace sentido esto que estoy diciendo? Es el desafío de lidiar con nuestros propios gatillos. Entonces vamos a hacerlo de nuevo y esta vez les voy a pedir que ustedes tomen una respiración profunda, se relajen en la exhalación y se abran al momento presente y dejen ir cualquier cosa que tiene su atención atrapada. Simplemente lleguen y háganse presentes. Y les invito a que hagan esto por el resto de sus vidas. Y yo también voy a invitarles a que tomen una respiración profunda ocasionalmente en nuestra conversación. Así que bienvenidas, bienvenidos a la conversación. Maribel me invitó a esta discusión que vamos a tener hoy y yo creo que ella tiene una recompensa y un reconocimiento por ponerle el título más largo a nuestras conferencias. Siempre son unas frases larguísimas. Y tiene un montón de cosas que podemos desempacar en esos títulos de nuestras conferencias. Y ella también dijo en su presentación algo que es muy importante que ni siquiera está en el título. Para que vean cómo es trabajar con esta mujer. Y nos divertimos en nuestras conversaciones también. Entonces, pero ella dijo algo muy importante y es que esta conversación es acerca de su futuro, de tu futuro. Y no es acerca únicamente de tu futuro, es acerca de cómo crear tu futuro. Esta es una perspectiva poco usual o inusual en nuestra cultura hoy en día. La mayoría de las personas que nos encontramos en nuestro trabajo con miles de líderes y coaches y consultores encuentran que su futuro es un lugar en donde de pronto hay algo de esperanza, de pronto hay algo de ambición, pero no hay mucho espacio. Porque nosotros vemos el futuro como algo que ha sido predecido por el pasado. Porque fue ya creado por nosotros, para nosotros y por nosotros dados nuestros hábitos. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos guía y somos guiados para dónde llevar nuestra atención, entonces descubrimos algo muy profundo. Que las posibilidades con las cuales vivimos no están simplemente ahí afuera, sino que las creamos. Que el futuro es un territorio de elecciones. Pero la manera en que vivimos en nuestra cultura y que hemos sido educados, la mayoría de estas elecciones parece como que ya estuvieran cerradas. Es como, mira, sí, yo soy de esta manera, la vida es de esta manera, yo tengo esta circunstancia, el juego que yo juego es este o aquel. Entonces quiero que esta conversación de esta noche sea para ustedes, acerca de ustedes. Y yo voy a traer algunas nuevas perspectivas, pero no estoy tratando de impresionarlos con conceptos. Yo quiero que la conversación literalmente sea acerca de ustedes, porque en nuestras 4 décadas de trabajar en este campo o en esta área de trabajo, del liderazgo, de las organizaciones, de la consultoría y el coaching, el descubrimiento más grande que hemos tenido es que como seres humanos
Nosotros somos criaturas que podemos elegir y sin embargo vivimos en una cultura donde la mayoría de nosotros vivimos y tenemos ceguera a cuáles son nuestras elecciones. Así que vamos a ofrecer algunas perspectivas que van a abrir nuevas elecciones para ustedes, nuevas opciones para ustedes. No simplemente como conceptos, no simplemente como contenido, sino literalmente opciones para ustedes en sus vidas. ¿Están listos para jugar en esta conversación? Hola, buenas. Ok, fantástico. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a estar en la pregunta, vamos a estar abiertos. Cada vez que nos perdamos un poco en la estática de nuestra mente, entonces tomen una respiración profunda. Simplemente tomen una respiración profunda en este momento, simplemente para probarlo, para sentir nuestro sentido de vitalidad, nuestra presencia, para poder alejarnos de nuestro ruido mental y simplemente poder sentir el momento. Entonces, en la creación del futuro, ¿por qué es que decimos que tú puedes crear tu futuro? Porque eso suena realmente muy atrevido. ¿Y dónde es que nosotros empezamos en nuestra disciplina, en nuestro trabajo generativo, con el cual yo estoy involucrado por más de 4 décadas con nuestros colegas, algunos de ellos incluso más tiempo? Es que siempre empezamos con la pregunta de qué es algo, porque en nuestra cultura nosotros estamos muy orientados hacia la acción y a la serie, entonces decimos, bueno, ¿y cómo se hace esto? Muéstrame cómo se hace. Y esa es la pregunta equivocada con la cual empezar. Entonces, antes de ir al cómo, necesitamos ir al qué. Porque si no tenemos los qués correctos, no vamos a tener una respuesta correcta para el cómo. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Ese es un lugar al cual vas y visitas el futuro? No, no está aquí aún. ¿Pero qué es entonces? Yo les propongo que lo que podamos decir con confianza acerca del futuro es que es una historia, una narrativa. It is your story. Es tu historia o tu relato. Es una conversación. Si les pregunto acerca del futuro, ustedes me van a contar un relato. Y dentro de ese relato, ustedes van a contarme lo que ustedes creen que es verdad, lo que es posible y lo que no es posible. Pero hay algo que es asombroso simplemente en este primer descubrimiento, y es que si el futuro es un relato y estamos viviendo en ese relato, entonces algunas personas puede ser que digan, ok, estoy viviendo mi historia, pero eso no es cierto para la mayoría de las personas. Su historia, su relato los está viviendo a ellos. La mayoría de las personas no inventan su relato, su narrativa acerca del futuro. Tú no elegiste tu historia o tu relato del futuro. Simplemente lo absorbiste a lo largo del camino al vivir tu vida. Entonces, nos estamos invitando a decir que si el futuro es una historia, entonces, ¿qué tal si nos convertimos en el autor de esa historia en vez de la víctima de esa historia? ¿Qué tal si nosotros cuestionamos nuestra historia? ¿Qué tal si nosotros cuestionamos nuestro pasado? ¿Qué tal si nosotros despertamos y tenemos una conversación con la vida, con el futuro e incluso con nuestra humanidad, en vez de estar a la deriva en las viejas historias que tenemos por defecto y relatos que tenemos por defecto de cómo es que es la vida? Así que este es el espíritu de nuestra conversación hoy. Echémosle una mirada a qué historia puedes inventar. Y cuando digo historia o relato, muchas personas dicen, no, eso es simplemente una historia. No, ahí está la realidad y están además los relatos, las historias. Pero yo voy a decir algo muy importante acá. Lo que tú crees que es la realidad también es un relato, también es una historia. Es tu historia o tu relato acerca de la realidad. Nosotros no podemos escapar el relato o la historia. Así que estos son buenas noticias. Si nosotros podemos aprender a crear una nueva historia o relato del futuro en una manera en que guía a qué es a lo que le vamos a poner atención y qué es lo que nosotros vamos a hacer, entonces ahí vamos a cambiar qué es lo que vamos a producir.
Ahí podemos crear nuevos futuros y hacer que ellos sucedan. Y yo creo que este es el llamado de la vida. Yo no creo que naciste simplemente para ir y hacer ciertos movimientos y luego morir. Yo creo que naciste para probar tu capacidad de creación, para utilizar esta vida para hacer algo, para crear algo y no simplemente soportarla hasta que termine. Y este es el espíritu de nuestras intenciones en el instituto. Y lo que nosotros queremos decir con la palabra generativo es que los seres humanos somos los seres que generamos y nosotros generamos la acción y generamos los resultados. Ustedes de hecho generan su mundo. Ustedes generan su futuro. Ustedes incluso están generando su pasado. Pero es un punto ciego en nuestra cultura porque no sabemos que estamos haciendo eso. Nosotros creemos que estas cosas están ahí, fijas. Entonces, con eso, con esa apertura, ¿están ustedes abiertos a explorar aquí? Hola, necesito algo de entusiasmo. Ok, fantástico. Gracias. Entonces, yo hago algunas presentaciones de PowerPoint algunas veces porque las imágenes nos ayudan a imaginar cosas. Entonces, quiero que tengamos una conversación aquí por un momento. 2 o 3 perspectivas grandes que para la mayoría de las personas van a ser nuevas. Y es que si tomas estas perspectivas seriamente, no simplemente como una descripción de algo, no simplemente como un concepto, sino como una manera en la cual puedes mirar tu mundo, una nueva perspectiva te da nuevas opciones y elecciones. Te dan nueva conciencia, te dan la oportunidad de poner atención de una nueva manera. Y eso es lo que es el aprendizaje. Y en nuestro estudio de liderazgo, los líderes son las personas que guían las conversaciones para crear estas nuevas narrativas del futuro, las nuevas narrativas de la acción, las nuevas narrativas del sentido y el valor, de tal manera que la gente pueda crearlos. Y cuando hablo de los líderes, no estoy hablando de nadie más, sino que estoy hablando de ti. Los líderes son personas que actúan de una manera que cambia el futuro con otros. Y ustedes están haciendo eso ya. Ser un ser humano significa que ustedes están en conversación y ustedes están ya cambiando el futuro y la manera en que ustedes interactúan con este futuro. Ustedes ya son líderes. La mayoría de las personas no saben eso, entonces no le ponen atención a su liderazgo. No toman ventaja del poder que tienen para crear, porque las viejas historias los atrapan. Entonces, empecemos nuestro viaje juntos. Déjenme ver si puedo aquí. Sí, creo que sí puedo. Denme un momento. Este siempre es el desafío de la tecnología. Ok, ¿es esta? No, esta no es la que es. ¿No es maravillosa la tecnología? Provee a tanta gente de trabajos porque realmente no funciona muy bien. Ok, aquí vamos. Ok, fantástico. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos. Este es nuestro viaje. Entonces, voy a postularles a ustedes que como seres humanos, nosotros tenemos puntos ciegos. ¿Qué quiero decir con un punto ciego? Cuando nosotros no sabemos algo, eso se llama ignorancia, ser ignorante, lo que tú no sabes que no sabes. ¿Alguien está escribiendo y si puede apagar su micrófono, por favor, para que no suene? Entonces,
Cuando ustedes no saben y no saben que no saben, ustedes son ignorantes. Pero de hecho es un lugar muy poderoso en el cual estar, porque cuando yo sé que no sé algo, yo puedo entonces pedir ayuda. Yo puedo, porque yo, por ejemplo, no sé contabilidad, pero mi contabilidad está siendo bien llevada porque yo no sé, porque yo sé que no sé, pero contrato a gente que sabe cómo hacerlo. Pero la ceguera es diferente a eso. La ceguera no es ignorancia. La ceguera es cuando tú no sabes que no sabes, porque es ahí, eso no existe para ti, eso no es parte de tu mundo. Y la mayoría de lo que está disponible para nosotros ahí en el mundo, nosotros tenemos ceguera hacia eso. Hay muy pocas cosas que cada uno de nosotros individualmente podemos tener conciencia de ellas, y ahí hay además un conjunto de hábitos sociales, pero lo que esto significa es que nosotros vivimos en un océano de posibilidades que no vemos. Y de nuestro trabajo por más de 40 años con el instituto, el poder, la acción y el liderazgo en sí mismos son puntos ciegos culturales. La mayoría de las personas no saben qué es eso, cómo hacerlo, sino simplemente creen que son palabras que describen algo, pero cuando tienes palabras que simplemente describen cosas, eso no produce acción. Te conviertes en el espectador del mundo, no en un actor del mundo. Entonces, echemos una mirada y hagámonos preguntas de qué está pasando aquí. Pero si nosotros estamos lidiando con la ceguera, necesitamos nuevos ojos, necesitamos poder ver de nuevas maneras. Nosotros llamamos el acto de ver, el ser un observador, y cada uno de ustedes es un observador diferente, cada uno de ustedes es diferente. Las profesiones traen diferentes tipos de observadores. Un médico ve los cuerpos de una manera diferente de como yo las veo, porque ellos han aprendido a ver el mundo de los cuerpos humanos de una manera diferente a como yo las puedo ver. Los arquitectos ven la construcción y la construcción y mi casa muy distinto de como yo la veo. Los chefs ven la cocina diferente de una manera como yo la puedo ver. Cuando yo veo la cocina, yo solamente veo latas y abre latas. Así que eso no me permite realmente tener mucha más observación que eso. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos en nuestro aprendizaje y en nuestro crecimiento es crecer en nuestro observador, pero necesitamos tener conciencia de dónde está nuestra ceguera y de dónde es que nosotros queremos tener nuevos resultados. Necesitamos tener que ser capaces de ver con nuevos ojos. Si nosotros tenemos nuevos ojos, entonces vamos a poder ver y tomar nuevas opciones y elecciones para nuevas acciones y para producir nuevos resultados. Y este es el fundamento de nuestro trabajo, pero lo que hemos encontrado en nuestros más de 40 años es que no es suficiente ser un observador. No es suficiente tener nuevos conceptos, sino que tienes que convertirte en un nuevo actor. Tienes que cambiar tu cuerpo. Tú no aprendes a tocar el piano simplemente entendiéndolo. Tú no aprendes a jugar tenis simplemente entendiéndolo, sino que tienes que producir un cuerpo que se pueda mover y que pueda ejecutar. Así que el liderazgo, el convertirte en un ser humano que está creciendo su poder para producir resultados, esos son artes del desempeño. Y algo que aprendemos tempranamente en nuestro viaje, pero que está haciéndole falta a la mayoría de las personas en nuestra cultura, porque la mayoría de las conversaciones y videos que tú ves tienen que ver con conceptos, no con la capacidad o desarrollar la capacidad de tener habilidades para ver con nuevos ojos, para tomar acciones nuevas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre que produce poder para tomar acción? Entonces, es que hay una interacción entre personas que resulta en acciones y esas acciones producen resultados. Y ahí hay un poder. Pero nosotros tendemos a quedar atorados en nuestras prácticas estándares. Nosotros quedamos atorados en nuestras
viejas conversaciones, en ver las cosas desde una sola manera. Entonces, cuando queremos nuevos resultados, necesitamos ser capaces de tener nuevas interacciones, y estas son las interacciones que voy a llamar de liderazgo, porque cuando esto afecta a otras personas, o esa es la parte en donde hay liderazgo, eso se toman nuevas acciones y producen nuevos resultados. Entonces nuestra pregunta es, ok, ¿cómo es que nosotros encontramos estas nuevas interacciones? Y es recordando que nosotros necesitamos ser un nuevo observador y un nuevo actor, no simplemente teniendo la teoría, porque tener un nuevo modelo de liderazgo no te va a hacer que seas un nuevo líder, simplemente te va a dar conceptos. Entonces tenemos otras preguntas, que si las interacciones del liderazgo son las que producen resultados, entonces nuestra pregunta es, ok, ¿cuáles son o qué son estas interacciones del liderazgo? De hecho, ¿qué es la acción en sí misma? Porque resulta que el sentido común de la acción es que usualmente hablamos de actividad y de hacer cosas, pero ese no es un concepto muy poderoso. Yo quiero ser capaz de construir una torre muy alta. Entonces, no tienes que poner en ladrillos uno encima del otro. No, eso no va a ser muy poderoso. No, necesitamos tener conversaciones en donde hay redes de personas que están involucradas. Y entonces ahí empezamos a hacernos la pregunta de ¿cuál es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Y esa es una pregunta que es importante. Y de pronto es nuestra pregunta más importante, porque nosotros tenemos una respuesta por defecto. ¿Qué crees que es un ser humano? Porque estamos andando por ahí todos los días siendo uno, pero y cuando vamos a las organizaciones y cuando vas ahí te encuentras con un departamento que se llama el de los recursos humanos. Y esa es una interpretación de lo que es un ser humano, y es que es un recurso. Y de hecho, la metáfora de la acción ser mecánica y de los seres humanos ser máquinas es la que domina hoy en día nuestra cultura. Y nos está llevando no solamente a limitar nuestra capacidad para la acción, sino limita nuestra capacidad para vivir una buena vida. Entonces, ¿qué tipo de respuestas son las que queremos a estas preguntas? Nosotros tenemos un estándar de qué es lo que estamos buscando para un arte del desempeño, y es que sea algo que podemos hacer. Entonces buscamos respuestas que sean actos, que sean acciones, que podamos verlos, que podamos hacerlos, que podamos aprenderlos y que produzcan los resultados deseados. Y eso es nuestra definición de una interpretación generativa. Y cuando no tienes estos criterios o no cumples con estos criterios, entonces lo que tienes es una descripción, muchas teorías o modelos, pero no te dicen qué hacer. Entonces lo que estamos haciendo aquí en nuestra pregunta de qué es el poder que produce resultados y que hace que tu impacto, entonces quiere decir que estamos buscando qué es lo que es generativo ahí. Y nuestra pregunta de qué es la acción se ha convertido en una muy importante, porque el sentido común de acerca de la acción es que tomas acción y tienes resultados. Eso lo sabemos, eso es sentido común. Y sin embargo, esto nos lleva a mucha ceguera, nos lleva a mucha limitación, porque muchas personas cuando no tienen los resultados que quieren tener, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen más de aquello que no está funcionando, trabajan más duro. Y entonces terminan estando exhaustos. Esta es la historia de las fallas y del fracaso organizacional, y que necesitamos ser capaces de cambiar la acción para poder tener nuevos resultados y no simplemente seguir con las viejas acciones. Entonces, ¿de dónde viene la acción? Y en nuestros 40 años de exploración, la interpretación más generativa que hemos encontrado de dónde vienen de dónde viene la acción, y que es parte de una tradición ontológica para aquellos de ustedes que son coaches ontológicos o están formados en esa tradición, es que la acción viene del compromiso. Cuando nosotros vemos el compromiso como un acuerdo donde tú dices, ok, tú vas a hacer esto, y tú dices, sí, ok, entonces ahí decimos, ok, ahí tenemos esa es la descripción de un acuerdo, pero no estamos hablando aquí simplemente del acuerdo, sino que estamos hablando del estado interno en tu cuerpo, que dice, ok, ¿qué es lo que tú vas a hacer mañana en tu vida?
What are you going to do tomorrow? ¿Qué es lo que tú vas a hacer mañana en tu mundo? What are you going to ¿Qué es do lo que tonight tú vas a hacer esta noche after our conversation? después de nuestra conversación? And if you observe, Y si you will find that observas, you are te vas a dar committed to certain cuenta things. de que estás comprometido con You're ciertas not cosas certain things. y comprometido Shapes your también con algunas otras cosas para no hacerlas y And no so tomar ciertas acciones. this Entonces, is an extraordinary esta es new perspective of una action because nueva perspectiva extraordinaria de qué es la acción, porque el compromiso no es simplemente este estado interno, sino que también es un conjunto de acciones y de actos que tú tomas, donde si yo te pido que hagas algo, ese es un acto que va a producir acción, incluso si vive en nuestro lenguaje. Y si yo prometo que voy a mantener mi promesa, entonces yo voy a actuar en favor de mi promesa para producir un resultado. Y esta es una manera maravillosa de ver la acción, porque viene del compromiso, y si no hay compromiso, entonces la acción y los resultados no van a ser satisfactorios. Y este es el problema de la mayoría de las organizaciones y del mundo organizacional hoy en día. La gente de Gallup, que ha hecho más de 27 millones y sigue haciendo investigaciones de mercado y de compromiso y de involucramiento de los empleados, dice que el 60 o 70% de las personas están desenganchadas, no comprometidas, por lo menos en los Estados Unidos, y eso y en el resto del mundo también. Eso es falta de compromiso. Y de razón que tratamos a las personas como máquinas, porque para tener compromiso, de hecho, tendríamos que interactuar con ellas, tendríamos que tener conversaciones, tendríamos que tener voz y darles voz. Entonces, tómate un momento, todos tomen una respiración profunda. Este es un buen momento para tomar una respiración profunda. Y abrámonos a esta pregunta, y es de, ¿hay alguna acción de la que tú puedas pensar que un ser humano toma que no refleja cuál es su compromiso, su estado interno de compromiso, incluso los hábitos? Ah, yo quiero dejar de fumar, pero de todas formas me fumo el cigarrillo. ¿Cuál es tu compromiso? Porque esto empieza a mostrarnos el poder que tenemos como seres humanos, que somos seres de elección, donde podemos elegir conscientemente y donde podemos elegir qué opción tomar. Entonces, en esta nueva perspectiva, es muy poderosa y quiero contarles dónde es que descubrí mi punto ciego y me encontré con esta nueva perspectiva. Yo estaba en Silicon Valley, esto fue por allá en 1980, en la década de los 80, cuando empecé mi carrera de gerencia, y se me había dado el rol en una compañía de computadores que estaba teniendo mucha dificultad con las ventas y no habían podido sacar un producto por más de 2 años y medio a la puerta de la compañía. Y yo estaba en esta cultura diciendo, ok, porque es que no estamos tomando nosotros acción para tener excelencia. Y la gente se iba y yo también me quería ir. Pero terminé teniendo un nuevo ejecutivo que llegó a la compañía y me dijo, ok, ¿por qué no te quedas y me ayudas a darle la vuelta a esta compañía? Y yo tuve que encarar mi compromiso, mi capacidad de elegir de qué era lo que yo iba a hacer en ese momento. Y entonces decidí quedarme. Yo había estado pensando en irme por mucho tiempo y yo pensaba que necesitaba actuar desde mis palabras también. Y luego, 2 meses después, me hicieron gerente de programación con 22 gerentes de programación y 250 ingenieros de programación que no habían logrado sacar un producto por más de 2 años y medio a la puerta. Y yo no tenía ni idea de cómo hacer el trabajo. Nunca lo había hecho antes. Punto ciego. Ok, ¿qué diablos hago yo aquí entonces ahora? Y entonces, por pura suerte, yo me fui a un taller que se trataba de la comunicación y se llamaba Comunicación para la Acción. Y me dieron esta historia, este relato que ya compartí con ustedes. Y es que la acción viene del compromiso. Y yo no hubiera podido inventarme ese relato. Así que había un punto ciego y una nueva iluminación. Entonces dije, ok, ¿qué diablos es esto? ¿De qué se trata? Y entonces hicimos ejercicios en donde te ponías en pareja con alguien y le hacías un pedido y ellos respondían y ¿sabes qué descubrí ahí? Y es que cuando yo escuchaba la respuesta,
Yo podía saber si ellos estaban comprometidos o no. Yo podía escuchar cuál era el futuro que se acercaba y que la acción estaba ocurriendo en la escucha y en la escucha del compromiso. Y entonces nos enseñaron algunas de las habilidades de cómo lograr tener conversaciones para la acción, y luego fui a trabajar el siguiente lunes, y luego toda conversación para mí era una nueva práctica. Toda conversación era una respiración profunda y escucha. Y después de varias semanas empecé a tener acuerdos en la organización, porque si ustedes se dan cuenta, la cultura antes era una cultura en donde todo el mundo le decía que sí a todo, lo que querría decir que nadie estaba comprometido con nada, sino que era una cultura llena de excusas. Pero cuando escuché y le pregunté y le pedí a las personas que realmente se apropiaran de un objetivo, de una promesa, y ellos no sonaban comprometidos, entonces yo tenía una conversación con ellos, les preguntaba, ok, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo que está mal? Yo no les estaba enseñando nada. No estaba tampoco siendo el policía de ellos, simplemente estaba teniendo conversaciones honestas acerca de nuestros compromisos. Y ahí empezamos a tener un nuevo juego, donde teníamos acuerdos, donde yo podía confiar en ti. Y yo contaba contigo. ¿Y saben qué pasó? Que en 6 meses fuimos capaces de sacar 35 productos a la puerta con 10 veces la calidad de lo que se había logrado hacer antes. Y esa es la razón por la cual hoy en día estoy acá. Porque vi el poder de tener conversaciones comprometidas, creando acción y teniendo resultados. Y eso no significa que no tuvimos problemas. Sí, claro, tuvimos quiebres, pero eso estaba incluido en el juego. Eso no era una invalidación. Y entonces tuve esta extraordinaria experiencia de tener este breakthrough, esta capacidad de tener una revelación. Así que mi invitación para ustedes, si esto es nuevo para ustedes, es que en cada conversación que haga que el futuro esté en juego, escuchen más allá de las palabras, escuchen el compromiso. Entonces hay un juego que jugamos. Maribel, juguemos este juego. ¿Cuál de todos? El de lo haré. Este es un juego que nosotros jugamos en algunos de nuestros talleres y es divertido. Y es que les vamos a pedir a ustedes que se hagan en parejas, porque nosotros siempre nos preguntamos si vamos a ir a salas en estas conversaciones, porque la gente parece tenerle terror a las salas, porque cada vez que volvemos de las salas, al menos 5 o 6 personas se han ido porque le tienen terror a eso. Entonces los vamos a poner en el terror de tener que salir y ahí tener una conversación con alguien más. Entonces, lo que Maribel y yo vamos a hacer aquí a demostrar es algo muy profundo. Vamos a utilizar 2 palabras y solamente 2 palabras. Lo haré. Esas son nuestras 2 palabras. Y yo voy a empezar y voy a decir lo haré, y luego Maribel va a decir lo haré, y vamos a ir el uno y luego el otro. Pero el juego es que cada vez que se diga lo haré, tiene que escucharse de una manera diferente a como ha sido escuchado antes. Entonces aquí ustedes van a ver qué quiere decir esto. Entonces, Maribel. Okay. Sorry, you started. Sí, yo empecé. Lo haré. Lo haré. Ah, lo haré. Ah, lo haré. Lo haré. Lo haré. Ah, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Entonces, qué fantástica experiencia. Si se dan cuenta, el compromiso y el futuro que aparece no está en las palabras. Está en el compromiso que puedes escuchar y estás haciendo esto todos los días. Ya lo estás haciendo. Pero en donde las cosas no funcionan en las organizaciones, en donde la gente realmente cree que las palabras importan y no importan. El compromiso es el que importa. Entonces, mi invitación a ti, después de esta conversación, es que cada vez que estés en conversación acerca de la acción,
Escucha. yourself, Escúchate a ti mismo, listen to the other person. escucha a la otra persona You y tú vas will probably 80 or 90% vas of the time en el 80 o 90% de las veces read a tener una buena lectura acerca de si hay compromiso o no. if there's a question, Y si hay una pregunta, guides you. esto te va a guiar a, ok, ¿cuál es la conversación que está haciendo falta? This is the leadership dance. Porque esta es la danza del liderazgo, esta es la danza de las relaciones, esta es la danza de crear el futuro juntos, Maribel. Bob, hay algo que a mí me gusta mucho de este ejercicio y de lo que estás tratando de mostrar. Y es que esto no solamente pasa en las relaciones que tenemos con otros y en los compromisos que queremos hacer con otros. Pasa también con nosotros mismos. Y inclusive podría ser interesante hacer el ejercicio al espejo, yo mirándome al espejo y mirar si cuando digo I will o lo haré, realmente siento el compromiso, realmente siento el cuerpo, realmente siento la emoción para hacer lo que quiero hacer. Porque muchas veces nos hacemos promesas a nosotros mismos de la misma manera que le hacemos promesas a otros y no sabemos nosotros mismos si en nuestro cuerpo estamos sintiendo el compromiso para hacer eso. Yo creo que muchas personas quisiéramos cambiar nuestra vida, quisiéramos cambiar nuestro futuro, que todas las 12 uvas de diciembre se volvieran realidad. Pero si yo no me miro al espejo y me digo a mí misma, I will, no lo voy a hacer. Y es parte precisamente de lo que estamos hablando hoy. Y es, el futuro lo construyo con la confianza que yo misma me doy en mis propios compromisos. Ahí es donde comienza la fuerza, el poder y las ganas de poder construir el futuro que yo quiero. Solo quería añadir eso. Gracias, Bob. Beautiful. Yeah, I love what Maribel is saying. Sí, maravilloso, me encanta lo que Maribel está diciendo, pero quiero ser cuidadoso aquí porque algunas personas creen que, ok, yo voy a ser más comprometido, voy a ser más disciplinado, me voy a forzar a mí mismo hasta a ser más comprometido y ese no es el punto. El punto es tener un compromiso verdadero y profundo y ahí necesitas poder ver valor, satisfacción y sentido en el compromiso, no simplemente la disciplina. Y necesitamos escuchar eso. Entonces déjame volver a nuestro relato. Y lo que ya demostramos es que los compromisos son creados en la conversación. Y algunas veces estos compromisos vienen de conversaciones que ocurrieron hace décadas, pero que todavía están viviendo en nuestro cuerpo. Pero esto nos da una revelación de lo que es la acción y los resultados que es profunda. Y es que todos tus resultados en tu vida personales y también en tu trabajo y también en cualquier grupo, todos los resultados, los buenos, los malos, los regulares, vienen de conversaciones previas. Todos ellos. Las conversaciones que tienes y las conversaciones que no tienes. Las conversaciones que sabes hacer y las conversaciones que haces muy mal. Esto no solamente es el fundamento del liderazgo, sino que es el fundamento de la capacidad humana de creación. Cambia la conversación y cambia el compromiso y vas a cambiar la acción y vas a cambiar los resultados. Es asombroso. Aquí es donde aprendemos a ser líderes, consultores y a crear un nuevo futuro con otros. Pero hay algo más acá. No es simplemente el compromiso, sino que nosotros también tenemos un elemento que llamamos el care, lo que nos importa cuidar. Nos tiene que importar el compromiso, nos tienen que importar los resultados, pero el care o lo que nos importa cuidar aquí no es simplemente decir que es algo que es importante, sino que es un compromiso profundo con nuestro mundo interno de quién somos nosotros. Entonces voy a dejar que Maribel explique un poco más qué es el care. Gracias, Bob. Cuando nosotros hablamos del care y cuando lo ponemos en el contexto del liderazgo generativo, creo que hay varios aquí que ya me han oído echar el cuento, pero me encanta echar el cuento porque realmente es
como se diría, como dicen en inglés, life changing, cuando te haces la pregunta acerca de qué es eso que te importa cuidar. La palabra care en inglés tiene dos traducciones, puede tener dos traducciones. Puede tener la traducción de verbo o puede tener la traducción de sustantivo. Y resulta que en español no hay una traducción exacta. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en el liderazgo generativo es traducirlo más como este estado del alma, voy a decirlo de esta manera hoy, como este estado del alma en el que yo digo, ¿qué es eso que me importa cuidar? ¿Cuál es ese futuro que yo quiero hacer? Y qué es eso que le da sentido, que le da satisfacción y que le da valor a lo que yo estoy haciendo. Entonces, me permite conectar profundamente con el sentido de mi vida y adicionalmente me da la fuerza, me da la inspiración y me da la energía suficiente para cuidarlo, para ponerme en acción y empezar a hacer las cosas que necesito hacer. Entonces, esa es como mi traducción cortica del care, pero es esa sensación de le estoy dando sentido a mi vida, estoy luchando por el sentido de lo que quiero crear y sobre todo estoy formando el futuro que quiero construir. Beautiful. Yeah, we'll unpack this a little more here in our story. Ok, hermoso, y vamos a desempacar esto un poco más aquí en nuestro relato. Entonces, esta es una perspectiva muy hermosa, donde ahora vemos que la habilidad en el dominio del liderazgo, del coaching y la consultoría es el de poder cambiar el futuro, cambiar la acción y los resultados, cambiando los compromisos, la conversación y el care dentro del cual estos ocurren. Entonces esto nos lleva a ¿qué es el poder? ¿Dónde está tu poder en todo esto? ¿Dónde es que tienes poder? Porque date cuenta de qué es el poder. El poder es tu capacidad de producir acción y resultados comparado con otros. Si produces realmente buenos resultados, entonces, pero todos tus competidores producen mejores resultados, entonces ahí no tienes poder. Entonces, el poder no es solamente tu capacidad de producir resultados, sino que siempre está en comparación con otras alternativas. ¿Y de dónde es que viene tu poder con otras personas? Tu poder es tu promesa. Cuando las personas confían en ti para que hagas una gran promesa o en una gran promesa, ahí tienes poder. Ellos te van a seguir, te van a pagar. Y si ellos no ven que tu promesa sea confiable o valiosa, entonces no vas a tener los resultados positivos. Entonces, tu poder tiene la capacidad, porque esta anatomía de la acción te muestra o te mostró cuáles son las fuentes de tu poder. Tu care es una fuente de tu poder porque te da la energía para lo que ambicionas. Porque mira, la gente no encuentra valor si no hay care, si no hay algo que les importe cuidar. Entonces, este nuevo observador, este nuevo actor que tiene sensibilidad hacia el qué, hacia lo que le importa cuidar, no es simplemente, ay, ¿cómo me siento? No, sino que es el fundamento de la acción y de los resultados, del compromiso. El qué es algo que es interno, el compromiso es interno para ti. No es simplemente es algo que está allá afuera o la actividad, sino que es ese estado interno que te motiva, que te inspira. Y este es el producto de los líderes en otra gente. Y las conversaciones que tienes contigo mismo también se abre o cierra posibilidades. Ah, yo no soy lo suficientemente bueno para esto. O esto es demasiado grande. Estas son conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos, porque nos quitan nuestro poder o donde decimos, no, yo puedo aprender, yo puedo construir equipos. Eso es poder, que nos lleva a nuestras acciones externas en el espacio, en nosotros, donde vamos del yo al nosotros y entonces empezamos a tener conversaciones con otros para tener compromisos compartidos y acciones que produzcan resultados. La anatomía de la acción te muestra las fuentes del poder. Y entonces esto no es simplemente algo, una buena idea.
sino que hemos estado actuando desde acá, haciendo coaching desde acá, haciendo consultoría desde acá, cambiando compañías, porque esta es la ceguera. Y aquí es a donde podemos traer al ser humano al centro del mundo de la acción y no simplemente como algo mecánico. Entonces, todos tomen una respiración profunda. ¿Cómo vamos? ¿Están aquí conmigo? ¿Hasta acá? ¿Sí? Ok. Ok, vamos un poquito más porque hay todavía un par de perspectivas adicionales que queremos aprender. Entonces, el que es fundamental, porque como dijo Maribel, porque produce valor. Porque mira, si alguien dice, este resultado es muy valioso, pero a ti no te importa eso, entonces para ti no tiene valor. El valor requiere que haya care. Si alguien dice, mira, aquí hay un resultado que sería muy satisfactorio y a ti no te importa ese, es decir, no tienes un care ahí, entonces tú no vas a tener satisfacción porque no hay satisfacción sin lo que importa cuidar. Y no tenemos un negocio sin lo que importa cuidar y sin valor. Y el sentido, el significado. Alguien dice, esto es tan significativo, pero a ti no te importa, entonces ahí no hay sentido para ti. Porque el care no es simplemente una cosa personal y emocional, de una experiencia ahí, sino que es fundamental para la acción y para tu experiencia de la vida y para tu capacidad de vivir una buena vida. Y si tú no sabes qué es lo que te importa cuidar, entonces vives en el vacío. Incluso si ganas mucho dinero y la gente cree que eres exitoso o exitosa. Entonces tenemos esta muy poderosa perspectiva que son las conversaciones que van a cambiar tus resultados. Y es el care el que establece si esos resultados son valiosos, satisfactorios y tienen sentido no solamente para el cliente, sino para ti. Y nos hacemos también una pregunta de qué es un ser humano. Y lo que hemos descubierto aquí con el care, con lo que nos importa cuidar, es que lo que cuidamos, cuál es nuestro compromiso, aquello que nosotros cuidamos con nuestras acciones, es la interpretación más generativa que hemos encontrado y que define tu humanidad. Y es, ¿qué es lo que te importa cuidar? Y si estás cuidando lo que te importa cuidar, y aquí está la tragedia del care, y es que la gente puede estar desconectada de su care, puede estar desconectada de lo que le importa cuidar, porque yo no sé si me importa mi trabajo o no, yo simplemente necesito ir a trabajar y ganar dinero. O un sufrimiento más grande y es, sí, yo sé qué es lo que me importa cuidar, pero no sé, pero no lo estoy cuidando porque tengo una hipoteca. Estas son las paradojas, las elecciones que la gente necesita aprender a tomar en el camino a la creación de su futuro, porque tus promesas crean el futuro. Es el acto de la promesa el que crea el futuro, donde yo me comprometo a hacer que esto suceda y ocurra. Y ahí he creado el futuro y el camino hacia allá. Yo me comprometo a hacer que esto suceda en mi vida. Sin ese compromiso, sin ese acto en el lenguaje, tú no vas a hacer que esto suceda. Estas promesas guían las acciones y los resultados son los resultados de tus promesas. Entonces, ¿dónde queremos tener habilidad? Como coach, como consultor, como líder, como ser humano, nosotros queremos tener habilidad en hacer y cumplir con promesas más valiosas. Y en esas profesiones tienes que tener habilidad en lograr que otras personas hagan y cumplan promesas más valiosas, porque si no, simplemente vas a seguir siendo parte de la deriva. Y otra parte de tu poder es tu capacidad de crecer, porque de lo contrario, tu futuro se va a ver igual que el pasado. Necesitamos crecer nuestras posibilidades, crecer nuestras promesas, crecer nuestra capacidad para tomar acción. Pero crecer nos lleva a nuestros bordes de aprendizaje. Para crecer, nosotros necesitamos tomar nuevas acciones y para tomar nuevas acciones necesitamos aprender y ahí podemos crecer. Pero el camino de una vida generativa, el camino de una vida generativa es un camino de aprendizaje de por vida. Entonces, cuando nosotros vamos al aprendizaje, nosotros vamos a aquello que nosotros no sabemos. Porque si te das cuenta, el borde
El borde es ese lugar en donde vamos de el saber al no saber, de estar cómodos a estar incómodos, de poder encarar lo familiar para llegar a encarar lo no familiar, lo desconocido. Porque mucha gente reacciona frente al miedo como yo voy a regresar a lo que yo ya sé y voy a dejar que mi futuro se vea igual que al pasado porque eso es lo que yo puedo entender. Pero si quieres crear un nuevo futuro, entonces necesitas tener la capacidad de aprender más allá de lo que ya sabes. Y ahí tenemos cómo ayudarte. Karina, ¿qué se está cocinando acá, Karina? Muchas gracias. Muy buenas tardes absolutamente con todos. Bob, qué gusto volver a estar contigo, también con Maribel, después de más o menos un año, siempre es un gusto. Cuando te escucho me hace mucho sentido, absolutamente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el ser humano, porque la esencia tiene que ver con el ser humano, entonces si este ser humano se conecta o se mira a sí mismo, pero desde su mundo más chiquito, y desde su mundo más chiquito va a empezar a cuidar las cosas, perdón, desde su mundo más chiquito se va a ver a él y va a ver su mundo también pequeño. Va a tener historias limitantes, por consiguiente, aquello que le interesa cuidar, va a estar conectado desde ahí. Entonces, a mí me parece sumamente importante empezar a generar conciencia de esto, de que si vivimos en una narrativa, estoy absolutamente de acuerdo porque nos generamos en el lenguaje, si vivimos en una narrativa, ¿qué pasa principalmente si el líder en las organizaciones tiene una narrativa limitante? O si el líder de los líderes en el primer sistema de liderazgo también tiene una narrativa limitante y cómo hacer que esto crezca. O sea, para mí la esencia tiene que ver con cómo yo conecto conmigo, cómo me estoy mirando a mí y desde ahí cómo al vincularme con otros hago que mi mundo crezca y el mundo de los otros crezca. Digamos, esto es lo ideal. Pero cuando vamos a una organización y nos encontramos con líderes, sobre todo el primer sistema de liderazgo, ¿no? Que tiene una narrativa pequeña, que ofrece un mundo chiquito y que incluso desde ahí mira con cierto, digamos, ¿cómo decirlo? Desde no un espacio de posibilidad, un coaching ejecutivo, un coaching de equipo, sino como que, bueno, pues, como, no como la gran oferta que puede tener un coaching ejecutivo de ampliar la perspectiva, de ampliar la conciencia, de mejorar los vínculos relacionales a través de un coaching de equipo. En síntesis, ¿cómo hacemos como consultores externos para ampliar esto? ¿Cómo ofrecer esto? ¿Cómo ampliar esta mirada? Sobre todo en empresas que tienen líderes con muchas historias limitantes y que ofrecen una realidad pequeña a su empresa y a sus colaboradores, ¿no? ¿Me he dejado entender? O de repente, por favor. Yeah, you have quite a bit of passion around this. Sí, tienes además mucha pasión alrededor de esto, de este quiebre que hay en el mundo y me alegra que lo digas. Entonces, Karina, lo que tú estás describiendo es aquello de lo que yo estoy hablando. Es la relación que tenemos con ese borde. Es la relación que tenemos con ese borde de aprendizaje donde decimos, ok, vamos a ir a nuevas posibilidades o nos vamos a devolver a las viejas posibilidades. Porque toda ser viviente y toda organización tiene la necesidad de combinar la conservación con la transformación. Porque todo el mundo o toda organización que es demasiado conservadora, entonces no se va a adaptar y si no se adaptan, entonces van a morir. Y eso es lo que le pasa a muchas compañías. La compañía que tiene también demasiada adicción a la adaptación, pero entonces no conservan los valores fundamentales, también también va a sufrir. Entonces el rol del consultor es el de mostrar un camino hacia el futuro. Y lo que estás describiendo es o son las características del borde
donde si me quedo en lo que yo ya sé, entonces ahí me voy a sentir segura y estoy en mi zona de comodidad. Y en esa situación la gente va a tener miedo al riesgo, miedo a algo nuevo. Entonces tú preguntas, ok, ¿cómo puedo lidiar con esto como consultor? Y estos temas siempre nos llevan de regreso al care, a aquello que nos importa cuidar. Porque toda organización tiene quiebres, toda organización tiene tensiones, toda organización tiene desperdicios, toda organización tiene algún tipo de historia acerca del futuro. Y en nuestros programas, nosotros formamos equipos de aprendizaje y todos estos equipos trabajan con un cliente real en un proyecto de consultoría. Y nunca hemos encontrado un líder en una organización que no tuviera temas importantes en los cuales todavía no tenían competencia para atenderlos. Y entonces esto los llamaba el aprendizaje. Y ocasionalmente nos encontramos con el líder que tú describes que dice, no, yo no quiero ir allá, yo no quiero verme como que yo no sé, pero casi siempre los clientes dicen, ok, si tú me puedes ayudar con esto, esto sería fantástico. Porque entonces me vas a ayudar a cuidar de algo que a mí me importa cuidar, porque estoy cansado de estar exhausto. Estoy cansado de tener un equipo que no es un equipo. Estoy cansado de tener los números, pero que están destruyendo otras cosas y así, etcétera, etcétera. Entonces nosotros conectamos con su experiencia humana y con aquello que les importa cuidar y que es frecuentemente acerca de ellos mismos, porque nadie más les habla acerca de eso. Donde en el afuera tú puedes hablar de cómo lo estás haciendo, pero de repente empiezas a ver que y les mostramos que cuando ves la estructura de la coordinación de las acciones, que la acción debería tener un flujo y no debería ser difícil. Y entonces lo que está haciendo falta es el punto ciego de, ok, nosotros no sabemos cómo escuchar, no sabemos cómo tener conversaciones con la gente, entonces estamos creando nuestro propio problema. Cuando muestras eso y el cliente dice, ah, ok, ahí estoy dispuesto a aprender y ahí puedes empezar a ver gran movimiento, pero empieza con el care del cliente, empieza con aquello que le importa cuidar al cliente y con ese quiebre que está teniendo el cliente. Y si eres realmente muy bueno como consultor, entonces puedes crear un quiebre que ellos no se dan cuenta que no tenían. Como por ejemplo, te das cuenta de que tu competencia está haciéndolo 10 veces mejor que tú. Y yo no digo esto como una técnica, sino ofrezco esto como proveer el valor de una llamada que despierta a la gente para que tengan una nueva perspectiva, porque el miedo hace que la gente se quede en la vieja historia y lo que necesitamos es producir confianza para podernos mover a la nueva historia, pero tienes que aprender cómo. ¿Y sabes qué es lo que te vas a encontrar a lo largo del camino? Es que vas a encontrarte con tu miedo. Necesitamos ser expertos en el miedo. Y ahí entonces vamos a poder ayudar a estos clientes. Voy a mostrar algo más de esto. ¿Cómo vamos aquí con esto, Karina? ¿Hace sentido para ti? Sí, muchísimas gracias, Bob. Muchas gracias, Perfect. Andrés. I want us to be able to see from this new Quiero que perspective. seamos capaces de ver desde esta nueva perspectiva y que podamos ver que cuando tenemos líderes que están contraídos en ese nivel senior, esa es una oportunidad, eso no es un problema, esa es una oportunidad para traer una nueva conversación. Entonces, volvamos a esta nueva movida del borde. Entonces, este es el borde. Y como se ve para la persona que está diciendo, ok, ¿quieres que yo vaya para allá? Pues no, pues me voy a caer por el precipicio. Pero ¿en dónde? ¿Dónde está tu borde? ¿Dónde está el lugar donde quieres detenerte? Porque nosotros necesitamos recrear nuestra relación con el borde. Porque si te das cuenta, las nuevas posibilidades están más allá del borde. Las nuevas posibilidades no están dentro de lo que tú ya sabes, no están dentro de tu pasado. Necesitamos ir hacia y necesitamos y lo que hace que esto sea menos aterrador es que no se trata de saltar del precipicio, sino que se trata de aprender. Nosotros mostramos que el borde es un borde de aprendizaje y que lo primero que tenemos que lidiar es con el miedo. Queremos que el miedo sea nuestro consejero, no nuestro comandante. Queremos aprender a lidiar con nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones como parte de este viaje. Porque cuando nosotros vamos al borde,
Las nuevas posibilidades están allá. Y eso en sí mismo puede ser una nueva oferta para los ejecutivos. ¿Cómo te parecería tener un mejor futuro que el de vivir en la tensión del miedo? ¿Cómo te parecería ser el líder de crear mayor valor? Y entonces en este viaje nosotros necesitamos aprender a ir más allá del borde, no en la emoción, en el estado de ánimo de evitar la muerte, sino en el estado anímico de la exploración y de la posibilidad. Y aquí es en donde nosotros podemos aprender a crecer. Y cuando nosotros creamos esta relación con nuestros clientes, con nuestros equipos, con los ejecutivos, esta es una nueva práctica para ellos. Y ahí ellos te van a encontrar que tú eres muy, muy valiosa para ellos. Pero necesitas empezar no desde la teoría, no desde un gran lugar, sino lidiar con los quiebres reales, con los miedos reales que tienen las personas. Y ahí les podemos mostrar que hay una nueva manera de producir confianza. Y ahí podemos empezar a ir a otras conversaciones. Entonces, desde esta perspectiva, yo espero que puedas ver cómo es que conectamos tu capacidad, poder para crear nuevas ofertas y construir una confianza para crear algo nuevo y no simplemente hacer que se repita el pasado. Y eso increce el valor de sus ofertas. Y de hecho, eso nunca se detiene. Esto es un ciclo de por vida. Entonces nosotros consideramos que la consultoría del coaching son profesiones en donde hacemos ofertas de valor que las personas aceptan, que es un valor. Nosotros no estamos vendiendo productos acá, nosotros no estamos vendiendo técnicas, sino que estamos haciendo algo a la medida de los quiebres, inquietudes y oportunidades de nuestros clientes. Entonces, así es como todo esto conecta, cómo es que es real, cómo es que sucede en las conversaciones cara a cara. Si quieres tener y ser este tipo de líder y quieres ser este tipo de consultora, entonces necesitas aprender a estar en la conversación faltante, en la conversación que es difícil y desafiante, guiando de manera gentil a las personas a ese nuevo futuro. Y les voy a contar cuál es el secreto de las ventas. Cuando escuchas primero, no hablas acerca de tu oferta, sino que escuchas qué es lo que está sucediendo para ti, qué es lo que no está funcionando y observas, ahí puedes ver el miedo, ahí puedes ver la fatiga, ahí puedes ver la ansiedad. Y entonces puedes dejar que ellos compartan sus relatos, sus historias de quiebres y desafíos. Y entonces ahí les puedes mostrar sus puntos ciegos y las conversaciones en donde ellos pueden realmente darse cuenta, van a estar, y ahí ellos van a quedar asombrados de, tú puedes ver algo que yo no puedo ver. Y esta es la manera en que produces la primera apertura para la confianza. Entonces en nuestros programas nosotros aprendemos estas nuevas conversaciones de cómo encarar el desafío, de cómo entrar al desafío y ahí caminamos sobre el fuego, pero no nos quemamos. Porque sabemos cómo sostener el espacio de la posibilidad dentro de todo eso. Entonces ahora vamos a preguntas y respuestas. Maribel, ¿quieres agregar algo a esta narrativa? Sí, Bob. Una de las cosas que más me gusta acerca de lo que dices, bien sea que seamos líderes o que seamos coaches o que seamos consultores, es esto que dices acerca de tener la posibilidad de generarle quiebres a la gente, bien sea a nuestros jefes en las organizaciones o bien sea a nuestros clientes. Y algo que hemos estado viendo durante años con nuestros alumnos, con nuestros programas, es que eso también necesita fuerza, eso también necesita estructura, eso también necesita poder, lo que tú estabas hablando acerca de este poder interno y este poder externo que se va generando y que vamos construyendo nosotros. Una de las
una de los motivos más importantes por los cuales llegan los alumnos al programa de coaching y consultoría generativa, al CCG, como lo llamamos, es porque, porque me dicen o nos dicen, es que no me siento listo para hablar con los gerentes, no me siento listo para hablar con vicepresidentes, siento que no estoy hablando en el mismo nivel. Entonces, esto para nosotros es súper importante, o sea, tener la estructura, tener el liderazgo, tener adicionalmente la posibilidad de mostrar a las personas y a nuestros clientes hacia dónde vamos. Entonces, a mí me encanta la pregunta que hace Karina o que nos hacía Karina, porque este gerente del que tú hablas, Karina, va a seguir ahí toda la vida, controlando y estando pequeño. Y de hecho, lo que le va a pasar es, va a ir viendo que va a empezar a llegar gente que va a pasar por encima de él, porque las generaciones nuevas llegan con nuevos retos, llegan con nuevos riesgos, llegan con nuevas posibilidades para el negocio. Y ahí es cuando esta persona se va a empezar a sentir o va a empezar a sentir la incomodidad de que se siente quedado. Pero él no va a saber por qué. La única que le puede decir por qué eres tú. Pero tú tienes que tener la estructura, necesitas tener la posibilidad de mostrarle qué es lo que está pasando. Por qué es lo que está pasando, por qué le está pasando. Y adicionalmente con la compasión y el respeto para poder decirle por qué. Y de esa manera crear, como decía Bob, o crearle el quiebre de una manera compasiva, retante para él, para ella. Pero eso necesita por parte de nosotros como coaches y como consultores una estructura, necesita una forma de ser, necesita una forma de escuchar, necesita una forma de estar seguros de lo que estamos diciendo y estar conectados con el care de la persona a quien le estamos declarando un quiebre posible. Y eso necesita liderazgo en nosotros mismos. Entonces, eso era también lo que quería completar, Bob. Gracias. Y aquí, nada, abiertos para las preguntas, los comentarios que quieran hacer. Oh, you're on mute, Bob. Who has a burning bush question? ¿Quién tiene una de esas preguntas de arbusto ardiente? Anybody want to have a conversation? Let me share a little story with you. I'm working Alguien with que a, quiera tener una conversación, déjenme contarles una pequeña historia. Yo estoy trabajando con una compañía que es un ejemplo de lo que estamos hablando. it's a company that has been Es una compañía for 6 years. que ha estado en la modalidad de startup por 6 años, pero ahí van creciendo y yo llego y los escucho Passionate, y son apasionados, están trabajando muy duro spend a lot of time talking, y se pasan mucho tiempo hablando y sus ventas no son buenas. and their Y company reputation is la reputación de la compañía es como que, sí, de pronto. Entonces escucho I listen and I listen to escucho what are the y conversations escucho that this cuáles son las conversaciones que produce esta compañía y que producen a esta compañía. ¿Cuáles son las conversaciones y cómo se verían las conversaciones si esta compañía fuera más exitosa? conversation of each ¿Cuál es la conversación del liderazgo de la gente y en los equipos? ¿Y qué es lo que está produciendo en el espacio de nosotros? and some of the conversations Y algunas de estas conversaciones que he tenido son muy positivas, de hecho, porque estoy mostrando puntos ciegos. Y estoy diciendo, ok, nosotros hablamos mucho, pero luego parece ser que no logramos que las cosas estén alineadas. Y eso es porque no tienen roles y no tienen acuerdos. Ustedes ofrecen opiniones, pero no se mueven a la acción. Y entonces ahora están empezando a ir hacia allá. Y hablé con el CEO de esta compañía y han sido oportunistas y han crecido porque han sido oportunistas. Pero yo le dije, ok, pero no tienes una estrategia. Todo el mundo siente
estamos en caída libre porque no sabemos cuál es el juego. Y ahora estamos trabajando entonces en la estrategia. Entonces, lo que hacemos en la disciplina de liderazgo generativo es que gastamos muchos años poniendo cuáles son las estructuras y las conversaciones para los equipos, para los clientes, para gestionar la cultura, la emocionalidad, la innovación, lidiar con los quiebres, crear valor, hacer la innovación, las habilidades de liderazgo, las conversaciones de poder y de política, lidiar con lo desconocido, etcétera. Ese ha sido nuestra pasión. Y lo que eso significa es que tenemos un formato de cómo se ve una conversación efectiva para cada una de estas diferentes funciones de la organización, incluyendo un modelo para toda la organización. Entonces nosotros podemos ser como un médico y podemos decir, ok, aquí está el diagnóstico, ok, ¿qué es lo que está haciendo falta acá? ¿Qué es lo que hace el médico? Dice, ok, déjame ver tu cuerpo, déjame ver cuáles son tus síntomas, déjame comparar esto con un cuerpo sano, porque si tu síntoma es un síntoma de este problema, entonces necesitamos ver cómo hacemos para devolver esto a que se parezca a un cuerpo sano. Entonces aquí ustedes pueden ver qué es lo que nosotros hacemos con nuestra consultoría generativa, pero ¿qué nos hace a nosotros diferentes de otras firmas de consultoría? Estas firmas de consultoría vienen, hacen análisis y luego dicen, ok, aquí están nuestras recomendaciones de todo lo que tú tienes que hacer, pero no les enseñan a cómo hacerlo. No saben cómo tener conversaciones, no saben cómo construir equipos. O llegan y entonces entregan su entrenamiento, pero no está hecho a la medida del problema. Entonces, en nuestra tradición generativa, todo tiene que ver con las conversaciones cara a cara, donde la gente genera un qué compartido, un compromiso compartido y unos estándares compartidos de trabajo en equipo. De tal manera que la gente pueda tomar las acciones, tener las conversaciones adecuadas para generar el futuro que nos importa. Porque una de las primeras conversaciones que tenemos es entonces, ¿cuál es ese futuro? Porque muchas personas han sido entrenadas a hacer un trabajo, convertirse en un cajero automático para hacer trabajo automático y mecánico, donde yo simplemente jalo la palanca. Pero el líder necesita ser capaz de darse cuenta de qué es lo que está pasando, porque hay niveles del observador. Está el nivel de el zoom in, de lidiar con los detalles, pero hay un nivel de zoom out en donde miramos, ok, cómo es que se conectan las cosas, cómo se conecta esto aquí y allá, y trabajamos en esos diferentes niveles. Pero también hay un nivel de zoom out en donde haces conciencia cuál es el observador que está haciendo y de las posibles cegueras que tienes para poder lidiar con ciertas situaciones. Y todavía hay otro nivel de zoom out más atrás en donde empiezas a tener conciencia de cuáles son las múltiples interpretaciones que puedes tener. Así que esto nos da consistencia con lo que abrimos hoy, y es que necesitas ser un no observador y un no actor. Esto también es lo que era nuestra última filmina o nuestra última diapositiva. Y en nuestros cursos hemos tenido miles de estudiantes, de decenas y cientos de compañías, y es nuestra pasión y continuamos evolucionando. Pero este cuerpo de trabajo que tenemos es consistente con una profesión. El liderazgo es una profesión. Y hubo un tiempo, hace unos 200 años, donde al ser un médico, muchos médicos, su trabajo era el de ser realmente los barberos. Ellos no sabían mucho de qué era ser un médico. Y luego entonces hay personas que en ese campo empezaron a decir, ok, no, aquí hay cosas que podemos aprender, aquí hay cosas que necesitamos aprender, y empezaron a estudiar y a descubrir nuevas cosas. Y nosotros nos damos cuenta de que el liderazgo y el consultoría y la coaching de la consultoría es una profesión que necesita también una claridad en donde tenemos cada vez más estándares en esa profesión. Entonces, todas esas son buenas noticias acerca de nuestro liderazgo. Pero la pregunta real para ustedes, en la medida que vamos de vuelta a la anatomía de la acción, es: ¿qué es aquello que te importa cuidar? ¿Cuál es el futuro que tú quieres crear? ¿Qué trabajo es el que sería valioso, satisfactorio y que tendría sentido para ti y no solamente para tus clientes? ¿Cómo es que puedes transformar tu mundo y tu trabajo del sacrificio, dado que le metes mucho tiempo y esfuerzo a la producción, para convertirlo en algo que realmente te trae la pasión y que tu alma realmente vibra con eso?
porque realmente ahí vas a tener que ir a esos lugares desafiantes. ¿Cómo es que está aterrizando esto para ustedes? Hello. Hola. I did invite you to have it be about you. Yo les invité a que tuviera que ver con ustedes, ¿no? Y si ustedes quieren hacer una pregunta acerca de la presentación o tienen un caso o preguntas como la de Karina, que tuvo una muy buena pregunta de cómo lidiar con un líder contraído, entonces ustedes tienen también que mirar cuáles son las oportunidades que han sido plantadas ahí, porque recuerden que el líder, los líderes senior tienen mucho poder, pero ellos también tienen clientes. No, ellos no son inmunes de los juicios que hacen otros hacia ellos. Y esto es parte del juego cuando nos damos cuenta y somos el observador que puede ver las oportunidades que se pierden y que las podemos discutir, donde aprendemos a encontrar nuestra propia voz, nuestra propia valentía y aprender desde nuestra propia experiencia. No necesitamos poner una capa y saltar desde los edificios más altos, sino que necesitamos simplemente dar un paso hacia el lugar que nosotros conocemos y mostrarle a la gente que tiene elección. Karina. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Bob. ¿Qué opinas de que la magia está en el saber conectar conmigo y con el otro? Ahí está. ¿Qué opinas de esto? Beautiful. Yeah, it's not only magic, it's a Sí, necessity. no es solamente magia, sino que es una necesidad. Nosotros somos biológicos, seres biológicos. Fuimos construidos para la conexión y sin embargo nuestro sistema educativo lleva a mucha gente a que tenga miedo a conectar o no saben cómo conectar. Y es como tú dices, es la magia faltante. Tú no puedes tener una conversación comprometida si no hay conexión. Entonces, parte del camino de aprendizaje que hemos aprendido en este juego de cambiar el futuro es que ese futuro se cambia cuando cambiamos las acciones de las personas, pero eso requiere que cambiemos el cuerpo de las personas, su estructura emocional, porque necesitan aprender, por ejemplo, cosas como conectar. Y cuando vas a muchas de las compañías, como tú lo sabes, lo que sucede es que la metáfora dominante es la de la máquina y el proceso, donde la gente básicamente está jalando la palanca, pero eso hace que perdamos todo el poder de la conversación, de posibilidad, de la identificación de cuáles son los problemas reales. Entonces, cuando el líder aprende que no tiene que ser el experto perfecto en todo, entonces su espacio es simplemente el de crear el espacio para la conversación y ahí aparece el equipo y eso crea un cierto poder para ser capaces, cuando producimos conexión, seguridad y sentido de propiedad. Así que sí, Karina, la conexión es esencial. Bob, déjame completar. Muchas gracias. Algo ahí. Katy, dame un segundo. Yes, please. Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que Karina dice acerca de que la magia la hace la conexión. Yo creo que detrás de y con lo que Bob le dice, pero también creo que detrás de la conexión necesita haber estructura. Hay muchas personas que son muy buenas conectando. Creo que puede haber personas muy buenas haciendo ese primer nivel de conversación y de conexión, pero por detrás necesitas tener la estructura que el cliente necesita de ti y por detrás el líder también necesita tener la estructura para guiar al equipo. Así que yo creo que hay una combinación y como siempre de lo que tiene del espacio humano, del espacio técnico y del espacio adicionalmente de estructura, de cómo guiar. Entonces, creo que es una combinación de ambas. La conexión, sin ninguna duda, es el espacio de creación de seguridad, de confianza, donde el equipo puede manejarse, pero de todas maneras el equipo siempre va a buscar de su líder también el espacio estructural y el espacio técnico. Y lo mismo te va a pasar como coach y lo mismo te va a pasar como consultora. Puedes tener un muy buen espacio de conexión, pero necesitas sostenerlo con la estructura, con tu estructura como líder y como coach y como consultor, y la estructura de mostrarle a tu cliente que
que sabes de qué estás hablando y que lo puedes acompañar de la manera que él necesita para que tengas resultados. Entonces, creo que hay una combinación también en definitivamente la conexión, pero también en la estructura. Katy, ahora sí. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hago para que el cliente que tengo, que es una persona soñadora, que es una persona que tiene muchos sueños a futuro para su empresa, pero no está enraizado, no tiene raíces? ¿Cómo hago yo para poderle plantear y que se centre y que pueda lograr los resultados que se esperan? Yeah, no, lovely question. Hermosa pregunta. La primera pregunta que les puedes hacer a ellos es, ok, ¿qué quieres aprender? Is there commitment really? ¿Hay un compromiso realmente con el éxito de la compañía o simplemente es el compromiso de quedarnos ahí en las nubes? Porque ese puede ser un lugar en donde puede haber un poco de confrontación, donde puedes crear un quiebre. Muchas veces ellos dicen que quieren ayudar a la compañía, pero realmente lo único que quieren es sentirse seguros en su espacio soñador. Y aquí es en donde les pedimos cuál es su compromiso. Les preguntamos cuál es su compromiso y los llevamos a su borde y les decimos, mira, tú puedes aprender. Si estás realmente comprometido y esto es algo que realmente te importa, entonces puedes aprender y te podemos mostrar cómo aprender. Porque con ese tipo de líder, ellos necesitan ayuda. No es simplemente enseñarles todo lo que necesitan saber, sino que hay que enseñarle también al equipo. Entonces, aquí es donde nosotros volvemos a lo que dijimos anteriormente, es que necesitas tener un qué y tener un compromiso real, no simplemente palabras. Y aquí es donde escuchamos. Y entonces ahí les ayudamos a tomar decisiones. Y si quieres realmente ser un líder más efectivo, es fantástico. Y si quieres vivir en las nubes, también es fantástico. Pero ¿por qué no ayudas a la compañía y pones a alguien a cargo que realmente ayude al negocio y tú puedes ser simplemente el visionario o el soñador? Esta es la habilidad de la escucha profunda y de poder ir no simplemente por la respuesta y la técnica, pero ir a lo que es profundamente, verdaderamente que va a motivar, donde realmente vas a estar comprometida con el futuro que te importa cuidar. Y ese es el regalo más fino que le podemos dar a cualquier persona. ¿Hace sentido? Hermoso. Maribel. Yo sé que estamos a un minuto de cerrar, pero tal vez la pregunta que te quiero hacer y a aquellos que les pido que me disculpen, pero creo que es algo súper importante con respecto a lo que estamos hablando hoy. Cuando nosotros hablamos del futuro y de crear el futuro, muchas personas, entre mis clientes y mis estudiantes, siempre me hablan de, pero ¿qué pasa con el factor externo? ¿Qué pasa con lo social, con lo político? Esas cosas que me afectan el futuro que yo quisiera tener. Entonces, sé que solamente tenemos un minuto para que nos respondas o ya estamos por fuera, pero ¿cuál sería como una respuesta rápida que le podrías decir a las personas acerca de cómo funciona su poder con respecto al factor externo? Yeah, we need to give up the addiction to problem Sí. solving. Necesitamos renunciar a la adicción a solucionar problemas, porque esto no es un problema que tenemos que solucionar. Esto no tiene una respuesta correcta para pasar un examen. Todo está en proceso y está cambiando todo el tiempo. Y cuando hablamos de que el líder sea estratégico, es porque ellos tienen la capacidad de hacer un zoom hacia afuera y pueden ver los diferentes factores en el mundo y moverlos a su favor. Porque de lo contrario, siempre vas a estar siendo un seguidor y siguiendo los cambios. Y esto es parte de los estados de desarrollo de un líder.
de ir de un super ejecutor a convertirte en el experto para ser finalmente alguien que lidera un equipo, finalmente liderar el proceso. Pero entonces hay un nivel de liderazgo que está disponible para las personas para ser capaces de lidiar con el mundo y no estar simplemente en la reacción, sino también buscando el liderazgo. Son las personas que están cambiando en el mundo y sus compañías. Y esta es una oportunidad legítima para los líderes. Y nosotros como alumnos y estudiantes podemos aprender cuáles son. Tenemos 6 niveles de aprendizaje y de escalas de liderazgo, y este es uno de ellos, donde yo tengo que lidiar con lo que pasa en el mundo, pero también te puedes convertir en alguien que puede convertirse en alguien que cambia la historia, que está liderando en el mundo. Y nosotros podemos invitar a los líderes a esa posibilidad de no simplemente estar resolviendo los pequeños problemas del día a día, sino mirando realmente, ok, ¿cómo es que podemos construir un mejor mañana? Gracias, Bob. Creo que es el perfecto broche de oro para cerrar nuestra conversación de hoy. Gracias por estar con nosotros hoy, gracias por el espacio que has creado para nosotros, para inspirarnos acerca de cómo crear el futuro y de cómo generar nuestra propia autoconfianza y nuestro propio poder para poder construirlo. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta que estén en estos espacios de liderazgo. Y para nuestra próxima semana, quiero invitarlos a una conversación hermosa que va a liderar aquí Marité, que tiene que ver con qué es esto de la cultura silver. ¿Qué es esto que pasa con los mercados de las personas después de los 50 años? ¿Qué nos pasa a las personas que estamos en las organizaciones, que ya tenemos 50, que estamos empezando a hacernos preguntas diferentes? ¿Y qué pasa con esas personas afuera? Entonces, los invito a que vengan. Esa será la del 16 de noviembre. Ok, no importa, también los invito. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto de quiénes somos en el negocio de los silver? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las personas cuando llegamos a este límite de los 50 años y podemos y necesitamos poder generar una cultura multigeneracional? Entonces, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de nuestra sesión de hoy. Y nos vemos en el próximo miércoles de liderazgo. Bueno, muchas gracias a todos.